Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nosotros podemos leer el devocional, compartir tan bellos testimonios como Dios va hablando a nuestras vidas. El día de hoy, la lectura de la palabra es en Génesis capítulo 50, versos del 15 al 26. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Guíanos en la lectura de la palabra, Señor, y que podamos gozarnos en ti y saber que tú tienes, Señor, propósitos para cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y el día de hoy el devocional nos dice el título: El perdón genuino. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Aquí nosotros podemos ver que todo esto está sucediendo ya después de la muerte de Jacob. Y nos vemos nosotros en un escenario bastante diferente y en cierta manera inesperado. Porque ¿quién iba a ponerse a pensar que después de estos 17 años que José, en medio del puesto que él tenía, la abundancia que él tenía, la benevolencia que él había mostrado hacia toda su familia, ¿no? Al ver que ya su padre descansa, su padre Jacob, ahora sus hermanos salen con esta situación. Sus hermanos dicen que ahora como papá ya murió, quizá José nos aborrezca por todo el mal que le hicimos. Y dice que ni siquiera ellos mismos se le presentaron y encararon a José, sino que enviaron personas, mensajeros. Y esto duele bastante. ¿Por qué? Porque dice que en este mensaje le decían a José que te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado que te trataron mal. Y aquí nosotros podemos ver que la bondad de Dios estaba con José, estaba con todos sus hermanos. Eran 17 años en los cuales ellos habían sido bastante favorecidos en la tierra en la que ellos habían habitado en Egipto, y que ellos se habían dedicado a esta actividad de la ganadería porque ellos eran muy buenos ganaderos y habían sido fructíferos y se habían enriquecido y habían sido abundantemente bendecidos, ¿no? Pero algo que Dios también nos dice siempre, que amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Podían ellos haber sido prosperados económicamente en la actividad que ellos desarrollaban, pero dice que los hermanos de José no se sentían bien porque había culpabilidad en sus corazones y pensaban que su hermano José no les había perdonado, ¿no? Y
que su hermano José tenían deseos de venganza. Ellos habían sacado estas conclusiones, que tal vez su hermano José iba a arremeter contra todos esos años y que supuestamente José había guardado durante todos estos 17 años lo que realmente había en su corazón. A los hermanos de José les costaba reconocer que José era un hombre de palabra, que José era un hombre de valores, que José era un hombre que caminaba con Dios, que temía al Señor y que José hacía la voluntad de Dios. Y dice que aquí podemos ver, y José lloró mientras los mensajeros hablaban, ¿no? Podemos ver cómo se puede poner una persona tan genuina, una persona tan íntegra frente a una situación como esta, ¿no? José, le duele el corazón a José, porque nosotros podemos ver que José era bastante sensible también a todo lo que podía venir de su familia, ¿no? Y podemos ver que aquí la palabra de Dios nos narra otro momento en el que José llora, y hemos visto episodios anteriores en los que José, al encontrarse con sus hermanos después de tantos años, también los abraza y llora sobre el hombro de sus hermanos. Y aquí también José llora mientras estos mensajeros vienen a darle este mensaje, y llora también, ¿no? Entonces este llanto era porque realmente José se preguntaría, estos 17 años no sirvió para que ellos entendieran que si yo había hecho todo esto por ellos era por amor, ¿no? Entonces nos lleva mucho a reflexionar en nuestra vida, ¿no? Cuántas veces sabemos que Dios nos ha perdonado de muchas cosas, pero que nosotros recordamos constantemente lo que hemos hecho en el pasado. Y algo que nos dice Dios es que no debemos traer a memoria cosas pasadas. Y aquí el Señor ha hecho cosa nueva en nosotros que pronto saldrá a la luz, y tenemos que tener completa seguridad de que Dios nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. Y las personas que amamos a Dios sabemos que si alguien nos ofende o nos hace daño, sabemos que tenemos que aprender a perdonar, a otorgar ese perdón, a poder liberar a esa persona, porque no podemos nosotros tener raíces de amargura en nuestros corazones, porque si no, no vamos a avanzar en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios dice, por causa de que muchos tienen raíces de amargura, tienen sus manos caídas, sus pies paralizados, ¿no? Y hay mucha gente que se queda en el pasado, ¿no? Por dolores, por ofensas que les hicieron, y se quedan congeladas en un pasado y en el cual no les permite crecer, y hay amargura dentro de ellos, ¿no? Pero algo que el Señor nos dice es que Él nos hace libres. Él nos quiere que nosotros avancemos, ¿no? Y recordamos que somos esas saetas en manos del valiente. Yo creo que ninguna de esas saetas va a poder llegar a cumplir su propósito si se queda en el pasado, si guarda raíces de amargura o tiene sentimientos de culpabilidad, porque Dios no quiere eso. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a darnos perdón, libertad y salvación, ¿no? Es por eso que estamos maravillados, porque podemos despertar y poder creer que la misericordia de Dios está con nosotros. Podemos creer que Él nos perdona y que Él tiene para nosotros bendiciones delante de nuestra vida en adelante. Y vamos a ir leyendo ahora lo que dice, ¿no? Pero llegaron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló
al corazón, ¿no? Aquí, miren, imagínense, los hermanos de José vienen con una humillación voluntaria y decirle, no, vamos a ser tus esclavos, vamos a ser tus siervos. Pero si ya había perdón, ellos eran sus hermanos, había un vínculo filial. De todas las cosas que Dios había bendecido a José, sus hermanos también podían gozar, ¿no? Y ellos no llegaban a entender todo esto. Pero vemos que José le dice que no teman, ¿no? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Miren, recordemos que José tenía una característica peculiar, que él siempre mencionaba a Dios, que él siempre daba la gloria a Dios. Y él dice, ¿no? Lo que ustedes usaron para mal, Dios cambió para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien para cada uno de sus hijos. Y podemos nosotros ver la evidencia de cómo Dios puede obrar aún en medio de un mundo en el que hay enemistades, hay celos, hay pleitos, hay envidias, ¿no? Si alguien quiere muchas veces hacer daño a aquellas personas que aman a Dios, a los hijos de Dios, todo se revierte porque sabemos que Dios va delante de nosotros, Él es el capitán de nuestro barco y aún dice, para los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y dice que José dijo, no, nosotros pensaste que me hicieron mal, pero Dios lo encaminó todo para bien, ¿no? Ahora no tengan miedo, les dice, ¿no? Yo sustentaré a vosotros, así como se pudo salvar mucha gente. Imagínense que Dios preservó la vida de José para que mucha gente pueda ser salvada de esa hambruna en ese tiempo tan difícil en el cual ellos estaban viviendo, ¿no? Y podemos ver que aquí José les habla y les habla al corazón de ellos para que ellos puedan entender, y que también podemos ver que José se conectaba emocionalmente con sus hermanos, porque dice que los consoló y también les habló a su corazón, ¿no? A veces cuando hay personas que no entienden que uno ha otorgado el perdón, que uno ya no se acuerda de esas cosas, ¿no? A veces es tan importante poder llegar a los corazones y mostrarles que así como Dios es tan bueno con nosotros, ellos también tienen que aprender a perdonarse, ¿no? De las cosas que hicieron, porque algo que dice Dios es que Él se olvida de las cosas que nosotros hemos hecho, y cuanto más los que somos humanos, aquellos que nos hacen daño, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque esa es la ley de Dios. Luego dice, habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, vivió José 110 años, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Podemos nosotros ver aquí que qué precioso, ¿no? Miren cómo podemos ver el final de los días de un hombre que honró a Dios. José, que tuvo una vida bastante difícil, dolorosa, que pasó por muchos momentos traumáticos, fue una persona resiliente, fue una persona que siempre dio la gloria a Dios, y que Dios le permitió ver a sus hijos y a sus nietos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros recordamos, tuvo a Efraín y a Manasés, y podemos ver que Dios, dice, le permitió ver a sus hijos, a sus nietos, porque nos habla de una tercera generación, ¿no? Los que somos padres muchas veces nos imaginamos, ¿no? Y podemos visionar en adelante, ¿no? Cómo serán los hijos de mis hijos, ¿no? Y que esa bendición de Dios que es con nosotros, ¿no? Podamos pasar a la siguiente generación. Tengo el privilegio de tener padres creyentes
diferentes. Mi madre ya partió a la presencia del Señor, una mujer de fe, pero ella ha dejado una posta, ¿no?, en mi vida, y yo también la voy a dejar en la vida de mi hijo, y así en la vida de los hijos de mis hijos. Y es así como tenemos que pasar esta antorcha, ¿no? Porque Dios se va a suscitar de personas fieles que levanten su voz para hablar del Señor, y para esta generación, para que puedan ser canales de bendición. Y miren, José pudo verlo con sus ojos, pudo ver esa descendencia que Dios le había dado. Y vemos que ya después, dice José, les dice, no, yo voy a morir. Y él sabía ya que estaba llegando el momento de su final, el final de sus días. Y él algo que pidió e hizo jurar, que lo entierren, si bien es cierto que sus huesos lo lleven a la tierra prometida, ¿no? Y dice que él murió a los 110 años. Nosotros sabemos que José murió, pero murió en Egipto. No se llevó inmediatamente sus restos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, porque recordamos que José era un hombre ilustre, era considerado como un héroe en Egipto, ¿no? Y era uno de los patriarcas de Israel más venerados en todo ese tiempo, ¿no? Y su vida fue útil, fue honrada por Dios, por la gente. Y nosotros podemos ver que tal como él anheló, si nosotros vamos más adelante, porque nosotros estamos haciendo el estudio bíblico de Génesis, vamos a Éxodo, dice que después de 360 años, ¿no?, sus restos fueron llevados a Canaán y fueron depositados en el sepulcro de Siquem, ¿no? Eso nos dice la evidencia bíblica, que sí se llegaron a llevar los restos de José a la tierra prometida, ¿no? Y podemos ver que si bien es cierto, él pudo haber estado en Egipto, pero recordemos que siempre la visión de Dios para todas sus generaciones había estado en esa tierra prometida. Y miren que lo que pidió su padre en un momento, Jacob, también fue de testimonio y de ejemplo para la vida de José. Y vemos que los restos de José se fueron a esta tierra de Canaán, ¿no? Y aquí nosotros podemos dar una aplicación personal a nuestra vida. También nos permite reflexionar, ¿no?, de las cosas que muchas veces la gente ha hecho o hemos hecho. Qué difícil a veces es liberarse de las consecuencias del pecado. Los hermanos de José fallaron, pero les había sido muy difícil para ellos liberarse de esas consecuencias, y es por eso que aún no se perdonaban. Pero creemos que Jesucristo vino en esa cruz a morir por nuestros pecados, a darnos el perdón, y aquí nosotros somos personas libres en Cristo Jesús. Y otra cosa que también nos hace reflexionar es el corazón bondadoso de José, que en una nueva oportunidad más podemos ver que los perdona, y él se sintoniza con sus hermanos, los consuela y les dice que él los iba a cuidar, que los amaba, que él iba a velar por toda su familia, ¿no? Y podemos ver que también finalmente aquellos que aman a Dios, que como el Señor les concede esta muerte pacífica, así como la tuvo José, fue una muerte tan digna y tan pacífica, ¿no? Yo creo que muchos nos imaginamos cómo será el final de nuestros días. José cumplió el propósito de Dios en su vida, ¿no? Y cuántos de nosotros podemos creer que el final de nuestros días diremos: he peleado la buena batalla de la fe, ¿no? Y he culminado la obra, ¿no? Y sabemos que el morir para nosotros es ganancia, porque estamos con Cristo Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El día de hoy terminamos el capítulo 50 de Génesis. Se termina la vida de José, una historia maravillosa que nos ha traído grandes enseñanzas, y que el Señor pueda seguir hablando a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, Señor. Aun si
podemos recordar muchas cosas del pasado, pero que sea para recordar que cuán fiel tú has sido con nosotros, Señor. Y si hay cosas que aún nos es difícil perdonarnos, oh Dios, confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. Te entregamos nuestras vidas, nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor, y queremos hallar esa gracia, ese favor tuyo, ese perdón de nuestros pecados. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Ayúdanos a tener corazones bondadosos, Señor. Y Señor, el día que pueda llegar al final de nuestros días, que podamos tener, Señor, esa muerte pacífica y digna, Señor, seguros de haber cumplido ese propósito para el cual tú nos pusiste en esta tierra, Señor. Y te entregamos también nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones, Señor, que te amen. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.